Bueno, buen día. El día de hoy les voy a compartir un tema compartido en clase con nuestro docente Jorge Oliveros en la clase de electrónica de potencia, que son los rectificadores. Me llamo Natalia Alejandra Niño Vega, pertenezco a la Universidad Militar Nueva Granada y pues vamos a ver. Entonces, este es el rectificador de onda completa con tap central. Cabe aclarar, antes de entrar como de lleno al tema, que un rectificador busca tomar cualquier senoidal y generarnos un valor DC, ya que estas ondas senoidales no tienen un voltaje DC. Entonces, estos valores van a volverse positivos y así vamos a llegar a obtener una señal DC, ya que cabe aclarar que no toda onda AC tiene que ser senoidal y no toda señal recta tiene que ser un voltaje DC. Entonces, durante el semiciclo positivo de este diodo, el diodo va a conducir. Acá va a pasar la corriente y va a seguir este ciclo durante este semiciclo de la señal. En cambio, en el semiciclo negativo, que es este de acá, el diodo 2 va a conducir, mientras que el diodo 1 va a entrar en un estado de bloqueo, es decir, que no va a permitir que el flujo de la corriente pase por esta parte del circuito, generando así que aparezca un voltaje de salida sobre esta resistencia. ¿Listo? Va a ser de acá a acá en donde se puede llegar a medir el voltaje de salida. Cabe aclarar de que el voltaje del diodo nosotros no lo vamos a considerar como algo relevante o importante, ya que es un voltaje 0.7, es casi despreciable comparado con los voltajes que se llegan a trabajar con un transformador, que van a los 300 voltios, 200 voltios aproximadamente. Entonces, por eso nosotros despreciamos por lo general ese voltaje, es casi nulo para nosotros. La parte negativa del voltaje de entrada aparece a través de la carga como un voltaje positivo. Tanto por este lado como por este lado siempre va a aparecer un voltaje positivo sobre esta resistencia. Entonces, puente rectificador trifásico. Puede funcionar con o sin transformador y va a dar 6 pulsos en el voltaje de salida. Entonces, ¿a qué se refiere con estos 6 pulsos? Estos diodos van a conducir y van a generar 6 pulsos, 6 punticas como las que vemos acá en nuestra señal de salida. Esto gracias a que cada uno de ellos va a llegar a tener un desfase de 7 grados, como podemos ver acá. Los diodos van a estar numerados, acá podemos ver cada uno numerado, en orden de secuencia de conducción, y cada uno va a conducir a 120 grados de desfase. Entonces acá podemos ver el 1, que es este de acá, el 2, que es este de acá, el 3, el de acá, y así sucesivamente con el 4, con el 5 y con el 6. Siempre cruzando sobre la resistencia de carga. El par de diodos que están conectados entre ese par de líneas de suministro conducirán el mayor valor de voltaje instantáneo línea a línea. El voltaje en línea es 3 veces el voltaje de fase de una fuente trifásica conectada en Y, es decir, es 13 veces el voltaje de esta fase, de esta fuente trifásica. Este rectificador es muy recomendado para circuitos de alta potencia, especialmente estos son dados en la industria, entonces 100% recomendado. El puente rectificador trifásico tiene la siguiente secuencia, podemos verla acá en donde conducirán D1 y D2, acá D1 pasa por acá y se devuelve por D2, ¿listo? Ejemplo, D3 a D2, entonces D3, que es esta de acá, pasará por acá, pasa por la resistencia, siempre debe pasar por la resistencia o si no, eso está haciendo algo mal. En pocas palabras, pasa por el D2 y llega al punto C. D3, lo mismo, pasa por acá, llega al diodo 3
persistencia y se devuelve. Así sucesivamente va a pasar exacto con todos los puntos de esta secuencia, cíclicamente. Bueno, este es la disminución de rizado por inductor. ¿A qué se refieren en esto? Es que también se le conoce como filtro RL. ¿Qué es lo que pasa? La salida de los rectificadores, cualquier rectificador, va a llegar a tener algún tipo de armónico. Tanto el voltaje como la corriente van a presentar armónicos. Y esto puede llegar a ser un problema para cualquier circuito, para cualquier sistema que estemos trabajando. Por lo general, nosotros buscamos utilizar filtros para reducir estos armónicos y suavizar nuestra salida. Entonces, acá este es nuestro circuito. El voltaje de salida siempre lo vamos a medir sobre esta R. La conexión de salida se va a medir sobre la resistencia. Esto va a provocar que en vez de dejar pasar las frecuencias bajas, pasen las frecuencias altas. ¿Esto para qué nos sirve? Este filtro nosotros lo utilizamos especialmente con equipos de sonido y de audio para evitar que cualquier ruido o zumbido que quede al final en una grabación, en un audio de música, de ejemplo, pueda ser atenuado y evite que suene mal, incluso que suene agradable. Entonces, para eso utilizamos ese filtro. Tenemos claro que a mayor inductor, mayor filtrado y por ende tendremos una mayor corriente. Podemos esto evidenciarlo en esta gráfica, sea onda senoidal o sea onda media onda, o sea onda completa, podemos evidenciar de que funciona perfectamente. Miren, podemos acá ver la tasa de descarga del inductor acá. Esta tasa evita de que tenga un descenso abrupto la salida del regulador, del rectificador que se está haciendo, y permite de que tenga una variación menos alarmante, por decirlo así, en cualquier circuito. Estos cambios abruptos son perjudiciales para cualquier circuito en el que estemos trabajando. Entonces, por eso es que necesitamos un cambio no tan agresivo dado por este inductor. Esto especialmente se da es para las corrientes. Si tenemos un filtro RC, nos sirve para evitar los armónicos en el voltaje, mientras que con un filtro RL nos sirve para evitar armónicos en la corriente. Entonces, pues, cabe aclarar que en este caso, hablando del inductor, pero es exactamente lo mismo para un filtro RL. Este es un rectificador monofásico de onda con tristores. ¿Qué pasa? Los tristores son parecidos a los diodos. La gran diferencia es que ellos necesitan un control en la puerta a partir de pulsos. Entonces, bueno, estos 4 se tienen que separar en 2 grupos, en uno que va a trabajar en el semiciclo positivo y en el otro que va a trabajar en el semiciclo negativo. Entonces, en el semiciclo positivo, los tristores T1 y T2, estos dos de acá, están polarizados hacia adelante, van a ir hacia adelante, hacia acá. Cuando estos dos tristores se encienden simultáneamente en este determinado tiempo, que es alfa, este tiempo nosotros lo obtenemos con algunas ecuaciones, la carga se conecta al suministro a través de esos dos. Entonces, tendrá este recorrido hasta llegar a la carga. Después de llegar a la carga, se va a devolver hacia su punto de origen por el T2 y llegará. Ahora mirando en el semiciclo negativo, los tristores 3 y 4, es decir, estos dos, estarán polarizados también hacia adelante. Este encendido de estos dos es gracias a que estaban en sentido inverso. Cuando se apagaron T1 y T2, T3 y T4 se van a encender. Esto siempre va a ocurrir. Si está encendido T1 y T2, se apaga T3 y T4. Si están encendidos T4 y T3, se van a apagar T2 y T1, así sucesivamente. Ya que estos van a presentar es una tensión de bloqueo inverso.
T1 y T2 se apagan debido a la conmutación natural, lo que acaba de comentar, y así este ciclo se va a estar repitiendo constantemente, ya que esta señal de entrada va a ser una senoidal, es decir, que va a presentar tanto voltaje positivo como voltaje negativo, lo cual hará que se enciendan y se apaguen respectivamente. Bueno, este es el rectificador monofásico de onda con tristores. Entonces acá tenemos que de alfa a pi, que es este tramo de acá, el voltaje y la corriente de entrada van a ser positivos. Acá podemos ver nuestra señal, va a ser positiva. Y la energía va a fluir desde el suministro hacia la carga. Entonces, lo que ahorita les estaba presentando en el voltaje de entrada es negativo y la corriente va a mantenerse positiva. La energía inversa va a fluir desde la carga hacia el suministro, es decir, va a pasar por acá y va a retroceder hacia el inicio. ¿Listo? Dependiendo del valor de alfa, que se llama valor de recorte, el voltaje de salida promedio puede llegar a ser positivo o negativo. Y proporciona un fundamento en los dos cuadrantes. Entonces, ¿qué pasa? Si alfa es muy grande, la señal va a llegar a ser más grande en esta parte, por ende va a llegar a ser una señal DC negativa. Pero si alfa es más pequeño, por ejemplo, podemos ver en este caso acá, va a llegar a ser positiva la señal. Entonces, eso va a funcionar siempre, por ello alfa va a jugar un papel muy importante en nosotros en este trabajo del rectificador monofásico de onda con tristores. Bueno, acá podemos ver el conversor trifásico full con tristores. Como tal, también lo denominan puente trifásico, usado comúnmente en la industria hasta nivel de 120 kW, donde requiere una operación en los dos cuadrantes. Los tristores se encienden en un intervalo de pi tercios y la frecuencia de tensión de ondulación de salida, la que vamos a encontrar acá, es de 6 veces la frecuencia que se tiene en esta señal generada de entrada. El requisito filtrado va a llegar incluso a ser menor a los convertidores de media onda. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta es una carga altamente inductiva, porque si no, no va a funcionar correctamente como esperaríamos. De acá va a llegar a partir desde el punto A, va a atravesar T1, nuestro tristor 1, llegará a la carga y llegará a T2 después, volviendo al punto C, siempre regresando a nuestro punto inicial, a nuestro punto de origen. Siguiente, listo. Acá también de B vamos a llegar a T3, vamos a cruzar la carga y después vamos a pasar por T2 hasta el punto C, siempre volviendo al mismo punto de inicio. Este proceso se va a repetir con todas las etapas que llegue a pasar este conversor trifásico. Entonces, y cabe aclarar que para saber si va a ser positivo o negativo, tenemos que tener muy claro el tiempo de retardo, que es nuestro alfa. Esto se puede llegar a hallar con otras ecuaciones que por ahora, por el momento, no van a ser presentadas en este video. El conversor trifásico full con tristores tiene este comportamiento. Acá podemos ver las 3 señales senoidales, cada una desfasada con 120 grados. Y gracias a estos tristores podemos evidenciar que la mejoría de la señal, podemos ver a nuestra onda rectificada, incluso que llega a parecerse a una señal diente de sierra. Esto dado por los voltajes BCB, o sea, del punto C al punto B, del punto A al punto B, del punto A al punto B, del punto B al punto C, así sucesivamente, siempre repitiendo ese mismo ciclo. Esta es la secuencia de disparo de nuestros tristores, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, y ya cuando llega del 6 a 1, vuelve a comenzar el ciclo. Siempre va a mantener ese ciclo hasta, no sé, hasta que se apague. Entonces,
Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y cualquier duda, con el profe. Bye.